Buenas tardes, Magíster. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del grupo número 6 de la carrera de Pedagogía en la Lengua y Literatura en la asignatura Pragmática. Esta vez vamos a compartirles un video. El video se llama ¿Qué eres? ¿Zanahoria, huevo o café? Silogismo aristotélico. Es una forma de razonamiento deductivo que consta de dos proposiciones como premisas y como conclusión. Los silogismos buscan establecer la relación entre dos términos, los cuales se unen para formar juicios y conclusiones. Entre estas, dadas en el video, tenemos como premisa mayor: las hortalizas se ablandan al salir del agua hirviendo. Como premisa menor, las zanahorias son hortalizas. Y como conclusión tenemos, por lo tanto, la zanahoria se ablanda al salir del agua hirviendo. Otro ejemplo podría ser, el agua al llegar a su punto de ebullición es capaz de diluir partículas. Como premisa menor tenemos, los granos de café son partículas. Y como conclusión, entonces los granos de café llegan a ser diluidos al tener contacto con el agua en su punto de ebullición. Como último ejemplo, podríamos poner, eh, hay reacciones como premisa mayor, hay reacciones diferentes para cada elemento, al ser sumergidas en agua hirviendo. Como premisa menor, el huevo se hace duro, la zanahoria se hace blanda y el café se diluye. Como conclusión, por lo tanto, el huevo, la zanahoria y el café sufren diferentes reacciones al ser sumergidos en agua hirviendo. A continuación, con nuestro siguiente tema, nuestra compañera. Buenas noches, profe. Mi nombre es Paola Paucar. Y bueno, siguiendo con el tema. En este momento lo que voy a hacer es clasificar a los argumentos y a las conclusiones en implícitos o en explícitos. Bueno, antes de comenzar quiero dar una pequeña introducción acerca de qué son los argumentos explícitos, los implícitos y lo mismo, pero en las conclusiones. De igual manera, implícitas y explícitas. Bueno, primero comencemos por definir qué es explícito. Bueno, lo que es explícito es lo que está claro en el texto. Es algo que nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de análisis profundo para saber a lo que se refiere, sino que está ahí explicado claramente, claro y conciso. Y bueno, en cambio lo implícito es todo lo contrario, es aquello que nosotros tenemos que inferir dependiendo del contexto de la situación. Esto quiere decir que no está escrito textualmente ahí, sino que nosotros tenemos que inferir, tenemos que pensar para saber lo que en realidad eso quiere decir, no es algo claro. Y lo mismo pasa con las conclusiones. Algunas conclusiones están presentadas explícitamente, están ahí explicadas lo que pasa después de algún cierto acontecimiento, pero en cambio las implícitas no están explicadas del todo. Nosotros tenemos que inferir para saber cómo concluyó algún tipo de acción. Y bueno, ahora sí, comencemos por el primer ejemplo. No voy a dar todos los ejemplos debido al factor tiempo, entonces únicamente voy a centrarme en los que detallan de mejor manera este ejercicio, los más destacados. Entonces, bueno, voy a comenzar por el primero. La premisa mayor del primero dice, las hortalizas se ablandan al salir del agua hirviendo. Bueno, esta es una argumentación explícita. Nosotros en este costado de aquí, en el costado derecho, pusimos las capturas de pantalla de las partes en las cuales decía esto de aquí para argumentar por qué es explícito y por qué es implícito. Entonces, bueno, aquí pusimos que eso es explícito porque en una parte del video dice que ella tomó la zanahoria y notó que estaba más blanda. Entonces, eso nos explicó. Entonces, por eso pusimos que las hortalizas se ablandan al salir del agua hirviendo, porque ahí nos explicaron eso. Nos dijeron textualmente que eso pasó. Bueno, la premisa menor, las zanahorias son hortalizas. Esta es una argumentación implícita, ya que no nos dicen nada acerca de las zanahorias que son hortalizas. Nos hablan sí de zanahorias y por esa razón escogimos esa premisa, pero no nos hablan de que son hortalizas, únicamente zanahorias. Pero nosotros pusimos implícitamente que las zanahorias son hortalizas. Y bueno, la conclusión. Por lo tanto, las zanahorias se ablandan al salir del agua hirviendo. Esta conclusión es explícita, ya que nos explica, como bien le mencioné, aquí dice que ella tomó la zanahoria y notó que estaba blanda. Entonces, como conclusión, las zanahorias se ablandan al salir del agua hirviendo. Lo tomamos del video. Ahí decía textualmente eso. Bueno,
Ya. Y por último, el último ejemplo, este de aquí que dice, en algunos casos, el agua hirviendo endurece cosas. Bueno, esa es una argumentación implícita, ya que no nos decía eso en el video. No nos decía, pero nos mencionaba que el huevo al llegar al agua hirviendo se hace duro, su consistencia se vuelve maciza, la parte interior del huevo se vuelve duro, de igual manera la cáscara. Entonces nosotros inferimos que esta reacción de que el agua endurece cosas no pasa únicamente con el huevo, sino con muchos más elementos. Por eso pusimos, basándonos en el contexto del video. Premisa menor, el huevo al estar en contacto con agua hirviendo endureció. Esto sí es explícito, ya que lo menciona en una parte del video, que está aquí, que dice, mientras que el huevo había llegado frágil, su fina cáscara protegía su líquido interior, pero luego de estar en el agua hirviendo, su interior endureció. Entonces nos lo menciona explícitamente. Y la conclusión, por lo tanto, el huevo es parte de las cosas que el agua hirviendo endurece. De igual manera, es explícito, ya que como mencioné, nos dice que el huevo llegó frágil al agua hirviendo, pero al estar en contacto con esta se endureció tanto su interior como su exterior. Bueno, ahora, en cuanto a los tópicos. Los tópicos son como frases de los cuales la sociedad tiene conocimiento de ellos, pero no son necesariamente verdaderos ni falsos. Pueden ser destruidos con argumentos. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto. Los problemas no te dejan salir adelante. Es uno de los tópicos que nosotros pudimos encontrar en uno de nuestros ejercicios, Y bueno, este de aquí, los problemas no te dejan salir adelante. Puede ser que en algunas situaciones sí pase esto, pero en otras los problemas únicamente son como un empuje para que tú sigas adelante y no te dejes morir, como quien dice, en el intento. Entonces son como empujos que te da la vida para poder sobrellevar la situación y para demostrarte que no eres débil, sino que puedes con todo. Entonces no necesariamente no te dejan salir adelante, sino más bien te impulsan para seguir adelante y para luchar contra ellos. Los alimentos proteicos son nutritivos. Bien, eso también yo he escuchado que dicen mucho, y bueno, como saben decir, sí, es cierto que todos los alimentos son buenos cuando se come en cantidades balanceadas, pero cuando uno se excede de los alimentos proteicos, por más que sean saludables, obviamente van a afectar a la salud, y más porque estos contienen bastante grasa, entonces puede provocar colesterol y otro tipo de enfermedades. No son del todo nutritivos si se comen grandes cantidades. Y bueno, toda sustancia líquida es necesaria para la vida. Eso también se podría decir que no es verdad, ya que no todas las sustancias líquidas son necesarias para la vida, ya que algunas incluso nos pueden perjudicar, así que no todas son necesarias para la vida. Algunas pueden ser incluso mortales. Ahora vamos a hablar de los tipos de argumentos. En primer lugar tenemos a los argumentos orientados. Los argumentos orientados se basan en una sola dirección, es decir, que los argumentos terminarán en una sola conclusión, y cada conector proporciona instrucciones bastante precisas sobre la interpretación. Como vemos en nuestro primer ejemplo, nuestro conector, por lo tanto, va a introducir a una conclusión que va a ser muy precisa, la cual nos dice que las zanahorias se ablandan al salir del agua hirviendo. Como vemos, esta es una conclusión que va en una sola dirección. Entonces nuestro ejemplo quedaría de la siguiente manera. Por lo tanto, las zanahorias se ablandan al salir del agua hirviendo. Nuestro siguiente ejemplo tiene por conector la palabra para. Este conector de igual manera va a introducir a una conclusión que va a ser muy precisa. Entonces nuestro ejemplo quedaría de la siguiente manera. El agua es necesaria para la vida. Como vemos, nuestra conclusión va en una sola dirección. A continuación tenemos a los argumentos coorientados. Se dice que los argumentos están coorientados cuando van en la misma dirección argumentativa, esto es, cuando favorecen en la misma conclusión. Como vemos en nuestro ejemplo, nuestro conector, por lo tanto, va a introducir a una conclusión la cual tiene diferentes tipos de alimentos, pero todos estos alimentos van a terminar en una sola dirección. Entonces nuestro ejemplo quedaría de la siguiente manera. Por lo tanto, el huevo, la zanahoria y el café sufren diferentes reacciones al ser sumergidas en agua hirviendo. Como vemos, todos estos tipos de alimentos terminan en una sola dirección y terminan en una sola conclusión.
Por último, tenemos a los argumentos antiorientados. Si los argumentos van en direcciones diferentes, se dice que están antiorientados. Esto se refiere a que los argumentos no tendrán una sola conclusión, sino que se encontrarán dos conclusiones en un solo argumento. En nuestro ejemplo vemos que nuestro primer conector, por lo tanto, va a tener una conclusión y nuestro segundo conector para tendrá otra conclusión. Entonces, nuestro ejemplo quedaría de la siguiente manera. Por lo tanto, los granos del café son malos, quedaría nuestra primera conclusión para la salud, sería nuestra siguiente conclusión. Y dado por terminado este ejemplo, quedaría de la siguiente manera. Por lo tanto, los granos de café son malos para la salud. Esa ha sido toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.